Primero, partiría por qué no es el 31 de mayo. Y que mucha gente dice, bueno, el 31 de mayo el padre Quentin escribió una larga carta. Se habla de la epístola Perlonga, larguísima, que envió a los obispos. Una carta muy fuerte, muy clara, muy extensa también. Entonces, ¿qué es el 31 de mayo? Hay que leer la carta, la epístola Perlonga. Es muy interesante leerla, pero no es el 31 de mayo. Otros piensan, bueno, es que ese día el padre Quentin fue al santuario recién bendecido de Bellavista, santuario cenáculo, a ofrecerle el trabajo que había hecho a la Mater. También es eso cierto, ¿no? Pero no es el tercer hito de la historia de Schoenstatt. En primer lugar, los hitos no son hechos concretos así únicos, o sea, el 20 de enero de 1942, el segundo hito no es eso, porque el padre no fue a firmar el documento para el médico, para declararse inepto, digamos, no. Eso también sucedió, pero no es eso el segundo hito. Pero eso yo creo que es importante preguntarse, bueno, primero algo muy, muy breve, que son los hitos. Son periodos de tiempo, son espacios de gracia, o donde hay, como dice el padre fundador, una irrupción de gracias, que tiene un antes, un en y un después. O sea, si uno toma el 20 de enero de nuevo, si tomamos, empieza con una carta de un hermano, ¿no es cierto?, María Engarte, el año 41 y el año 50 recién está el padre hablándole a toda la familia de ese hito. Con el 31 de mayo pasa algo semejante. Y cuando nosotros hablamos de los hitos, hablamos de algo que sucedió, pero que queremos revivir. Si yo tomo la historia de salvación nuestra, el Evangelio, digamos, la vida de Cristo, ¿no es cierto?, yo la puedo recordar, pero yo puedo describir exegéticamente, en forma excelente, qué es la anunciación, cómo fue, qué palabras hubo, qué no hubo, pero de eso no vale mucho si yo no la vivo, si no la hago mía. Igual acá, podríamos hacer historia del 31 de mayo, de cualquier hito, y nada, digamos, una cosa histórica nomás. Para nosotros recordar esa historia es querer vivirlo ahora nosotros, en nuestra situación, con este espíritu, ¿qué haría el padre Quentin? Ahora hay muchas maneras de entender el 31 de mayo, otras de los equívocos que hay de decir, no, es que el 31 de mayo es una cruzada por el pensar, amar y vivir orgánico. Es cierto, pero el pensar, amar y vivir orgánico es desde el inicio de Schoenstatt. La lucha por el organismo de vinculación, desde el inicio. Partió el padre, ¿no es cierto?, allá el año 12, diciendo, bueno, yo les entrego mi corazón, el vínculo que tenía con los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero se olvida esa palabra, una cruzada por el organismo. O sea, una cruzada es más que los puros vínculos, a la teoría de los vínculos. Yo puedo ser perito también en describir qué es un vínculo, qué es el organismo de vinculación, y etcétera, etcétera. Pero acá hay un envío, hay una cruzada. Y ahí ya nos acercamos más al contenido de este tercer hito de nuestra historia. El padre fundó Schoenstatt, 18 de octubre, primer hito, el 20 de enero, con todo su conjunto, Jardín de María. Ahí, por así decir, se prueba que esto es un regalo de Dios para la Iglesia y que vale la pena. Y por eso cuando el padre sale de Dachau, ¿no es cierto?, quiere entregárselo a la Iglesia. ¿Y qué pasa después? El padre recibe no lo que quería, recibe un rechazo, una duda. No parece lo que ha hecho, digamos, lo que está haciendo.
Y eso, como ustedes saben, termina en una acusación. Primero, pedirle al obispo ¿cómo se llama? ¿Dónde está Schoente? Se me fue en este momento. El obispo Stein, Trevery, pedirle que mande un visitador a Schoente, un interventor. Cosa mucho más seria que decirle que venga una comisión de estudios, que conozca a Schoente, que es lo que quería el padre Kent. Porque las cosas que están pasando en Schoente no nos parecen, dice los obispos. Y ya habían hecho una lista de 10, si no me equivoco, por lo menos 10 puntos en que le pedían a Schoente a cambiar. O sea, estaba ya la cosa dura. El padre estaba acá en Latinoamérica, en concreto estaba en Brasil, perdón, en Argentina, y recibe el informe del visitador y decide escribir la carta. Va a Bellavista justamente a bendecir el santuario el 20 de mayo. Está escribiendo, entre tanto, es una de las cosas increíbles que el padre Quintín escribía en las noches, después de tener una gran actividad durante todo el día, ¿no es cierto? En la noche dictaba. Y terminado el mes de María, para nosotros allá en Chile no era el mes de María, pero para muchas partes, Alemania sobre todo, mayo es el mes de María. Entonces quiso ofrecerle este trabajo y encomendárselo a la Virgen el 31 de mayo, el término del mes de María. Va con un grupo de hermanas en la tarde, lo pone sobre el altar, todavía no estaba en artesanado, nada, el santuario estaba recién bendecido. Y ahí da una plática. Una plática que quedó después en el olvido, igual que la plática del 18 de octubre, se conoció mucho después, digamos. Acá pasó algo semejante, el padre no habló nada, simplemente dio su plática y después siguió escribiendo su respuesta. Les cuento esto porque creo que es importante ponerse en la situación de lo que estaba pasando. El padre Kent estaba dando una lucha, estaba convencido que Schoenstatt era para esta hora, que la renovación de la iglesia sin Schoenstatt no iba a resultar, por así decir. Como en la reforma, San Ignacio, sin San Ignacio no habría habido contrarreforma, así de ese nivel. Pero siguió la cosa, sabemos todo el desenlace que hubo, 14 años de exilio, acá en Milwaukee, y al tiempo después, en el 52, empieza el exilio, empieza en Chile una controversia. Nosotros habíamos recibido directamente del padre en una alianza de amor de un grupo, el segundo nuestro, digamos, que era del padre no Benito, sino que del padre Ernesto Durán, había hablado en esa Eucaristía de la alianza de amor de este grupo Sicut Ventus, y yo he dicho, bueno, ustedes tienen una misión mucho más allá de Chile. Y aludió. Y a los padres, paralelamente, igual. Dice, ustedes tienen una región regional, dijo regional, porque era la comunidad de los palatinos era una región, por eso hablaba de una región, una misión de esta región. Y lo recibimos de primera instancia de él. O sea, el padre habló con los asesores, digamos, que estaban en ese momento y ellos nos transmitieron a nosotros. Y nosotros lo tomamos. Como, hicimos incluso un acto de fidelidad al padre, digamos, en ese tiempo, en junio creo que era, soy malo para las fechas. Que le decíamos, padre, sabemos que lo está aprobando la iglesia, sabemos que usted tiene una misión y nosotros estamos con usted. Y desde ese momento, Schoenstatt empezó ya, y especialmente, digamos, nuestro grupo, tomaron la misión del 31 de mayo. Y después de un par de años, empezó a haber diversas interpretaciones del 31 de mayo. Uno de los asesores decía, mira, el 31 de mayo es que los latinos entreguen su carácter latino, digamos, a los germanos. Y por otra parte, al revés, que los germanos le regalen su carácter, complementen
carácter latino. El padre, cuando supo de eso, dijo, eso es una perogrullada, es una evidencia. Para eso yo, uso la expresión, digamos, yo no voy a matar moscas con cañones, dijo. Y ahí nos metimos nosotros, digo, los que habíamos entrado a la comunidad, estábamos en Friburgo, y ahí para nosotros fue una gracia inmensa porque podíamos leer las crónicas del padre. El padre explica qué es lo que es esta misión, y esta misión especial de este santuario, que era otra cosa que hacía ponerse un poquito nervioso, digamos, están haciendo algo nuevo. Recuerden que la iglesia estaba tratando de cortarle las alas a gente. Entonces, haciendo cosas nuevas, que un santuario filial tiene una misión especial, que ustedes tienen una misión especial, olvídense, digamos. Pero eso fue la gran ayuda que nosotros tuvimos directa del Padre, es decir, esto es la misión. Ustedes tienen que ver esa plática, tienen que estudiar la plática y tienen que ver la historia, la fe práctica, lo que fue sucediendo. Bueno, después de eso, yo quisiera tratar con ustedes de explicar un poquito, tal vez no como se hace tradicionalmente, pero tratando de hacerlo más. Porque muchos dicen, hay que actualizar el 39 de mayo, hay que actualizarlo, evidente, todo lo hay que actualizarlo, digamos. El 20 de enero, la pasión del Señor también, todo hay que actualizarlo, tiene un contexto distinto, pero no vamos a cambiar la cosa misma. Ahora, ¿qué es? ¿En qué consiste esta misión? Esa es la pregunta. ¿En qué consiste? Damos más o menos qué es lo que es, el contexto histórico. Es una misión. ¿Y qué pretende esa misión? ¿Qué quiso el Padre Quéntenes decir al llamar, ¿no es cierto?, desde este santuario, ¿no es cierto?, va a haber una contracorriente, etcétera. Entonces, no podemos detenernos ahora a analizar la plática, ustedes pueden verla. Entre paréntesis, hay un libro que se llama Un paso audaz, un libro gordote, como de 500 páginas, donde pudimos recoger todos los documentos que se pueden recoger del Padre sobre el 31 de mayo. O sea, literatura hay abundante. Está fácil encontrarlo eso en Amazon, cuestión que lo pongan nomás y lo bajen. Un paso audaz. Si yo lo tuviera que expresar ahora, diría, el 31 de mayo es una misión que consiste en entregarle a la Iglesia una nueva forma de concebir la fe. Y no solo eso, una nueva forma de vivir la fe. Y una nueva forma de transmitir la fe. O sea, son tres expresiones bien sencillas, digamos. Que, si usted, ¿cómo se vive la fe? ¿Cómo la vivió San Benito? O los anacoretas en el desierto. Es la misma fe. Una misma entrega y heroica. Pero es muy distinto, ¿no es cierto?, cuando San Benito funda los conventos y se vive el ideal de entrega cristiana en un convento, en un monasterio. Y después, digamos, va a venir siglos después San Francisco. Es muy distinta la manera de vivir la fe de San Francisco a la de San Benito. Es justo lo contrario. San Benito, estabilidad en el lugar, y San Francisco, vamos a las calles a recorrer, digamos, como mendigo. Nada que ver con la otra manera de vivir la fe. ¿Se fija? O sea, cuando yo digo una nueva manera de vivir la fe, no es nada raro. Es algo que ha sucedido periódicamente en la Iglesia. Y que se produce cuando hay un cambio de época normalmente. Cuando el cristianismo, la manera de vivir el cristianismo ya no da para más. Hay que tener otra manera. Y eso es lo que el Padre intuyó. O sea, hoy día hay muchas cosas que hacer. Infinidad de cosas que hacer. Pero hay un problema grande. Hay una separación, dice él, entre fe y vida como nunca. Entre evangelio y cultura. O sea, no unimos la fe con la vida concreta. Y eso tiene una larga historia.
Porque desde el inicio, y expresamente desde San Agustín del siglo V, digamos, el ideal fue dejar el mundo, dejar lo material, dejar esto que es temporal, que pasa, y concentrarse en lo eterno, en lo espiritual, en lo definitivo. Y no solo eso, digamos, sino que el mundo, cuidado, es peligroso. Es como una telaraña, digamos, una red, te va a quedar atrapado. Deja todo, renuncia a todo. Anda lo único que es importante. ¿Te fijas? Y más todavía. San Agustín dice, y este mundo que nos atrapa, aquí está el pecado original y las consecuencias del pecado final son grandes. Son grandes y todo lo humano está contaminado en el fondo del pecado original. El dinero, el sexo, el poder, todo. Entonces el ideal, ¿cuál es? Dejemos todo esto y vamos, entreguémonos a Dios sin ninguna atadura. Eso se extiende hasta ahora. La Iglesia ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, cambiando. Al comienzo del siglo XX, ustedes ven ya el llamado una santidad en medio del mundo, porque esto hizo crisis, digamos. Vimos que todo el mundo, la ciencia, la técnica, la política, todo iba por otro lado, y que la Iglesia, nadie iba a la Iglesia, digamos. O sea, ¿qué hacemos? Entonces la importancia de los laicos, el laico en medio del mundo, la transformación del orden temporal a través de los laicos. Eso el Padre Kentenich lo vio antes que el concilio, mucho antes, ¿no es cierto? Santidad de la vida diaria, piensa, el primer libro que publicó el Padre Kentenich es La santidad del día de trabajo, es eso. Y ahora, si nosotros vemos lo que pasó después del Concilio Vaticano II, es que todo está clarísimo en lo que hay que hacer. Lo que tiene que ser un laico, lo que tiene que ser un político, las estructuras temporales, cómo está todo. Hay encíclica, digamos, desde León XIII para adelante. ¿Y qué ha pasado? Cada día los laicos, el mundo, digamos, más lejos de Dios y la Iglesia. O sea, está claro lo que hay que hacer, pero no hay cómo. Y ahí entendemos lo del Padre Kentenich. O sea, el Padre Kentenich nos dice, lo que Schoenstatt trae a la Iglesia de nuevo, no es una nueva teoría, una nueva, qué sé yo, organización de lo que sea, digamos, de muchas cosas buenas que muchos tienen. No, nosotros traemos otra manera de concebir la fe. ¿Y cuál es la gracia de esa nueva manera de concebir la fe? Es que este Dios que es trascendente está en lo inmanente, está en nosotros, está entre nosotros. Este Dios, que es lo más importante, nos considera a nosotros también importantes. ¿Se fija? Este Dios que está por allá y hacia el cual vamos, en definitiva, a la patria eterna, digamos, quiere que nosotros le ayudemos a ser creadores, digamos, en este mundo y a ser redentores de este mundo. No quiere hacerlo solo. O sea, empieza el Padre a hacer un cambio aquí bastante radical, porque el cristianismo deja de ser esto, miremos a Dios, vamos a Dios, veamos las virtudes para ponernos, por así decir, el traje de la perfección, digamos, luchemos por ser perfectos. No es así. Lo primero que tenemos que ver es que este Dios está aquí, en los acontecimientos, en las cosas que suceden, y que Él quiere estar conmigo y trabajar conmigo. Y que yo le ayude. Y Él me necesita. O sea, no quiere hacerlo solo. Podría hacerlo solo. Pero Él creó una criatura libre, digna, y quiere dignificarla. Y libremente que esa criatura me diga, yo estoy contigo, Señor. Es otra la perspectiva. Y eso lo lee el Padre, ¿dónde? Lo lee en primer lugar en la Virgen.
Por eso va a decir 1000 veces, ¿no es cierto?, el 31 de mayo, la misión del 31 de mayo, es una cruzada mariana. ¿Por qué? Porque el tipo de santidad de la Virgen ejemplariza esto en forma genial. O sea, Dios quiere redimir, nada menos que redimir, lo más grande que podía hacer, ¿no es cierto? Sellar la nueva alianza, redimirnos, sacarnos de donde estábamos, digamos. Solo, no. Busca una persona humana. Dice, contigo. Y yo quiero bajar, pero ¿estás de acuerdo tú? Sí, ya. Me encarno. Se encarna el verbo. Y después, digamos, quiero redimir. Primero me quedo contigo, digamos, porque dignifica la realidad humana, normal, familiar, del trabajo. La santidad no es una cosa extraordinaria. Y después, bueno, sabemos toda la historia, ¿no es cierto? La Virgen hasta hoy día está ayudándole. Y tiene un puesto en el cielo al lado del Señor, digamos. Como dice el Padre Quente, está en el consejo de la Santísima Trinidad, digamos. Una criatura humana como todos nosotros. Entonces, ese es el paradigma del Padre Quente. En otras palabras, nuestro Dios es un Dios histórico. Y la clave para entenderlo es una fe, y el Padre Quente la especifica, fe práctica, ¿en qué? En un Dios providente, que está presente, en un Dios que actúa en la historia. ¿Me fijan? O sea, es bien consecuente eso. Tiene que acentuar algo. Dentro de todas las verdades de la fe, San Francisco acentuó la pobreza, ¿no es cierto? San Benito, la liturgia, etcétera, etcétera. ¿Y qué acentúa el Padre Quente? La divina providencia. El Dios Padre providente que tiene un plan de amor y que yo, criatura, estoy llamado a cooperar en ese plan de amor. Y más todavía, ¿no es cierto?, que esta historia tiene un problema bien grande porque dejó suelto al demonio. Dios le permite que en el trigo haya cizaña y dice, vamos a salir adelante, yo, tú y el demonio nos vamos a dejar de lado. Pero cuidado, él es el príncipe de este mundo. O sea, no es fácil la cosa. Y más todavía, si tú quieres, hay que agudizar la vida de pensamiento, de ser, de todo, para descubrir a Dios en una realidad que, si uno la ve, es puramente humana. ¿Dónde está Dios aquí, en este problema, en este conflicto, en esta huelga, en este presidente, en esta realidad política, en lo que sea? ¿Dónde está Dios? No lo veo, nadie lo ve. Y nosotros decimos, nosotros lo vamos a ver. Y ese Dios, en esa realidad, me va a ir indicando a mí por dónde ir. Fíjate, tengo que seguir porque si no vamos a pasarnos de la hora, ¿no? Bueno, la concepción tradicional es muy distinta. La fe que recibimos nosotros es una fe ideológica, moral, devocional, que poco tiene que ver con esto, digamos. Incluso cuando hablamos de María, lo hacemos en la forma antigua, tradicional. O sea, nuestra piedad mariana, yo puedo sellar la alianza de amor con la Virgen y ser súper schoentatiano, por así decir, pero si no está el ingrediente esencial de fe práctica, no es schoentatiano, no es kentenigiano. Esa es la distintiva. Eso es lo propio que trae el Padre Quente. Si la alianza de amor, uno va a Guiñón de Montfort, la encuentra igual, vivir en, para y con María, eso lo asume totalmente la congregación mariana, antes de Schoenstatt, es mariana. Lo nuevo es que el Padre Quente está funcionando en todo, y ahí entramos en la segunda pregunta, una nueva manera de vivir la fe. ¿Cómo funciona esta fe del Padre Quente? Es una nueva forma. Dice, yo tengo que, primero, creer que Dios está en la realidad concreta. Y después, ¿no es cierto?, ver qué signos me da Dios de su presencia. Porque estoy yo, está el demonio y está Dios. Complicada la cosa. Y cada acontecimiento a veces bien complejo de discernir qué quiere Dios aquí. ¿Me fijan? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo tengo, en la imagen que usa el Padre Quente, tengo que ir buscando las puertas que Dios me abre, ¿cierto? Las
puertas a veces una rendija, o las puertas que Dios me cierra. Por aquí, la toma de la expresión lo sabemos de San Pablo, ¿no es cierto? Cuando San Pablo no sabía para dónde ir y el Señor le indica, mira, anda allá. Y San Pablo dice, Dios me abrió, o el Señor me abrió una puerta, que yo fui allá, si no me equivoco era Macedonia. Eso requiere mucho más que cumplir una devoción y que esforzarse por ser humilde, servicial o paciente, qué sé yo, mucho más. La manera, si yo puedo rezar 20 rosarios, digamos, y pedirle a Dios que actúe, está bien, pero no es nuestra manera. Esto de buscar las puertas abiertas, las puertas cerradas, por dónde me lleva Dios, descubrirlo en mi vida, los matrimonios, descubrirlo en su propia historia, requiere detenerse, meditar, buscar dónde el Señor me indicaste el camino, me está indicando el camino, mucho más que, entiéndame bien lo que voy a decir, ir a misa, digamos, ya cumplí con la misa. O ya recé el rosario, ¿de acuerdo? Ya hice mi contribución al capital de gracia, hice un ofrecimiento. Está bien, pero mucho más que eso. Y la otra expresión que usa el Padre acá, porque yo puedo ver la realidad, aquí hay una puerta abierta, una puerta cerrada, dice, yo tengo que agudizar mi oído para escuchar, ¿se recuerdan las tres expresiones? Las voces del tiempo, las voces del alma y las voces del ser. O sea, para discernir aquí, en esto que sucede, está Dios, me está pidiendo tal cosa. Primero lo veo, miro, significa, escucho el tiempo, con la mano en el pulso del tiempo, en esto que está pasando hoy día. ¿Dónde puede estar Dios? A veces es patente, que está Él o también que está el demonio, digamos. Y el demonio se hace súper patente, a veces también. Lo que pasa es que nosotros lo decimos, mira, mal gobernante, mal esto, mal empresario, lo que sea. Pero no, en esto es diabólico. Hay veces que uno lo ve. Y por otra parte, escuchar las voces del tiempo, de lo que está pasando, tener la mano en el pulso del tiempo, no ser un extraterrestre, un shantatiano de otro mundo, no, aquí estoy viendo todo lo que pasa, estoy metido en esto. Lo otro es que yo diga, ¿y en mi alma qué siento? ¿Quién me dice Dios? Porque yo sé que el Espíritu Santo habita en mí. Y el Espíritu Santo, si yo le doy cabida, ¿no es cierto? La teología habla de las inspiraciones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Padre habla de las voces. Incluso dice, el instinto sobrenatural. Hay algo parecido a lo que pasa en el plano natural. La mamá sabe qué le pasa al niño, digamos. Lo ve, está con fiebre, bla, bla, bla. O sea, le pasa esto. Hay un instinto materno. Bueno, hay un instinto del Espíritu Santo que me dice, mira, en esto que yo veo, en esta puerta abierta, en esto otro, yo huelo que está Dios. Por aquí hay que ir. Y la tercera voz que dice el Padre, yo tengo que consultar la voz del ser. Y la voz del ser significa, ¿no es cierto?, de la moral. Del Evangelio. No puede, lo que me parece que Dios me pide, no puede ir contra, ni mucho menos, del Evangelio o de la moral, sino que tiene que tener un chequeo, no hay problema, normalmente por ahí. Esto no es dudoso. Pero me queda algo muy importante, que lo que nosotros no quisiéramos tener, hay que arriesgarse. Hay que decir, ¿realmente Dios quiere esto para mí? Qué difícil. Voy a dar este paso. Esto mismo que estamos viendo ahora. O sea, el padre Kendrick, todos le decían, no padre, no escriba. Diga que vamos a cambiar las expresiones. No escriba. Y el padre Kendrick lo piensa y dice, no, yo creo que Dios me pide. Y escribo. Y no escribe en el aire, sino que dice en la plática, ¿no es cierto?, sabemos que con esto vamos a herir mucha gente, vamos a tener una gran, va a unirse como dice en la práctica, hombres poderosos, digamos, en contra de nosotros. Se refería a los obispos en concreto.
te fijas, requiere audacia esta manera de vivir la fe. Es nuevo eso. Le hacemos fácil las cosas. Nosotros se las hacemos difícil al cristiano. El cristiano shuntatiano, claro, si yo tuviera solamente que rezar y ir al santuario y hacer tal o tal cosa, digamos, súper fácil. Pero tomar una decisión que me va a comprometer, que va a significar un cambio, que va a complicar a otra persona, ahí ya la cosa, hay que tener coraje. Dice, la fe sin, la fe práctica en la providencia, sin coraje es imposible. Y por eso el título de ese libro es una frase del Padre, por lo más es un paso audaz. ¿Cómo se llama el título? ¿Se acuerda que le pusieron a la novena del Padre Quinte? Es lo mejor que tiene, yo creo. El título es audaz en el riesgo. Eso es lo que quiere Schoenstatt. A un laico, si nosotros hablamos este lenguaje, es una vida de audacia, de riesgo, de aventurarse, de creer que Dios quiere esto, quiere lo otro. Porque si yo abro la Biblia no me va a decir, mira, cómprate un auto azul o blanco, digamos, o haz esto o a lo otro. No, me dan los criterios generales nomás. Si lo otro quiere Dios ahora. Y yo decir, sí, yo creo que Dios quiere esto, y me juego por eso. Y si me equivoco, es como el GPS, digamos, me va a decir, mira, toma este otro camino para llegar, para allá vamos. O sea, una vida mucho más difícil. La vida de Padre Quinte fue súper difícil en este sentido. Siempre se fue arriesgando, siempre hizo cosas nuevas. Cuando funda en 1926 a las Hermanas de María, es una cosa insólita. No tiene cabida en la iglesia. El año 48, 26 a 1948, recién en 1948 la iglesia sí, hicimos una organización donde caben estas comunidades que él había fundado en el año 1926. Hacer eso no era broma, digamos que estaba comprometiendo a comunidad, a personas. Es cosa seria. Bueno, no seguimos adelante, pero por lo menos una manera de concebir la fe distinta, digámoslo así, es una nueva acentuación y muy clara y muy radical en el Padre Quinte, cuyo núcleo es Dios providente y la fe práctica en la providencia. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es una manera nueva de vivir la fe. Rompe con una fe ideológica, en una fe, digamos, de virtudes, de imitación de Cristo o de la Virgen, o puramente pietista, digamos, de piedades. Rompe con eso. Hay que ver si nosotros lo vivimos. De repente no lo vivimos los shuntatianos. Tenemos puesto lo otro, cuesta cambiar. Y no me basta que yo me ponga el título de shuntatiano para hacer esto. Vamos de alguna manera contra muchos que piensan de otra forma, digamos. Vamos más adelante, porque si no, no vamos a terminar aquí y Hugo se va a enojar. Una nueva manera de transmitir la fe, de concebirla, de vivirla, pero también de transmitirla. ¿Qué significa eso? Eso me lo van a entender los papás que tienen hijos ya de 15, 20 o más años. Se van a dar cuenta que nosotros, nuestra voluntad buena, de nuestro ejemplo, muchas veces no bastó. Yo lo he visto eso en muchísimos matrimonios de Schoenstatt, de la obra de familia, que es bastante amplia y tiene bastantes comunidades, pero todas tienen el mismo problema. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Les dimos mal ejemplo, no nos enseñamos bien, están siguiendo otro camino. Somos muy buenos. Y ustedes, papás, perfecto, no hay ningún problema, son buenos papás, digamos. No es que sean inconsecuentes, que estén peleando entre ustedes, no, súper bueno. Pero la manera de transmitirla, ¿cómo fue? ¿Te fijas? Ahí es donde empieza la pregunta. Nosotros transmitimos una fe como normalmente se hacía. ¿Y cómo se hacía normalmente?
no se hacía nada. O sea, se transmitía por costumbre. Se heredaba la fe. Si yo, normalmente, la gran mayoría de nosotros recibió la fe lista. ¿Quién se decidió por ser católico? Algunos, por ahí, 1, 2, 3. Pero la mayoría no. Entonces, creímos que a los hijos les iba a pasar lo mismo, que iban a seguir las líneas nuestras. Les dimos buen ejemplo, ¿qué más querían? Digamos. Pero o no se casan, o si se trata de concebir el mundo de, qué sé yo, de identidad de género, que es una cosa que está bien a flor de piel en todas partes, ¿no es cierto? Bueno, piensan de otra manera. ¿Qué digo? ¿Cómo esto? Los hijos están naciendo ahora en un ambiente no contrario a la fe, porque eso sería bueno. Sí. En el tiempo del marxismo, ¿no es cierto?, había un ateísmo militante, se luchaba. Hoy día nadie lucha contra la fe, era lo mismo. Cree, no pasa nada. Digo. Pues, si quieres rezar, anda a rezar. Pero aquí lo que decidimos las cosas en concreto, eres tú como político, eres tú como empresario, eres tú como sindicalista, lo que sea, nosotros hacemos la cosa. Entonces, la cosa, digamos, es bien grave. Y acá el Padre Quinte trae un aporte que es muy, muy contundente. Yo le quiero leer algo, a ver si lo encuentro fácilmente, pero que lo copié, debiera de estar. Aquí está. Me resulta. Es la primera carta de San Pablo, los primeros versículos. La manera de transmitir, como San Juan, ¿no es cierto?, está explicándole a los cristianos de ese momento cómo él transmitió la fe. ¿Se acuerdan de ese trozo? Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos. Qué cosa más realista, ¿no? No es lo que yo les dije. ¿Aprendieron el catecismo? ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Cuántos? ¿Se fijan? No. Lo que nosotros vimos, lo que tocamos con nuestras manos, acerca de la palabra de vida, o sea, de Cristo, es lo que les anunciamos. ¿Qué les anunciamos? ¿Una teoría? No. Algo que pasó, algo que vimos, que estábamos nosotros ahí. Eso les anunciamos. Les anunciamos no un Dios teórico, ni hagan esta cosa. No. Acerca de la palabra. Es lo que les anunciamos. Porque la vida, Cristo, se hizo visible. Se hizo visible. Y nosotros la vimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos, repite una y otra vez, lo que hemos visto y oído, se los anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros, no con Dios. Raro, ¿eh? Estamos diciendo, mire, lo que yo les estoy transmitiendo, acá es una vivencia, es una fe, es algo histórico. Nosotros lo vimos, lo tocamos, lo experimentamos. Y se lo anunciamos, ¿para qué? Para que lo vivamos juntos. No para que ustedes aprendan y lo hagan, sino para que lo vivamos juntos. Se los anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es, no solo con nosotros, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Nuestra, no la de ustedes. Nuestra alegría sea completa. Fíjense que interesante este trocito, ¿no? Muchas veces uno no se da cuenta de cuán claras están las cosas y cuánto las hemos deformado. ¿Qué es transmitir la fe durante siglos? Fue enseñar. Aprendan. Recen esto. Esfuércense por esta virtud.
hagan esta práctica, hagan este acto, este otro acto. ¿Y qué es lo que hace aquí el Padre Quinteris? Dice, esto que yo he vivido con ustedes es lo que yo les anuncio. ¿Te fijas? Vivámoslo juntos. Tan simple como eso. Él dice, si Dios llega a mí, este Dios vivo, este Dios histórico, me llega a través de personas. ¿Y dónde lo encuentro yo? En personas. De ahí vamos a reducir un poquito de nuevo la explicación y acentúa en forma muy clara una vivencia, que es la vivencia del Padre, de familia, de todo lo más, de mujer, de mamá, de muchas cosas más que decir, pero de hecho él acentuó una cosa, que lo llama después, ¿no es cierto?, el principio paterno. ¿Por qué? Consecuente a esto que dice, yo lo que acentúo es al Padre Dios. Si yo le hablo del Padre Dios y tomo la Biblia y le leo las parábolas, ¿no es cierto?, de la divina providencia, de que Dios está, que no se preocupen, que los lirios del campo y todo lo demás, el hombre actual no lo entiende. Máximo puede decir, qué lindo sería. ¿Y qué es lo que dice? Que me falta explicarlo mejor. Ya, se los puedo explicar, ¿no es cierto?, con colores. Puedo hacer un video, un PowerPoint fantástico. Un poco lindo, pero es un cuento. Y el Padre Quinteris toma en la transmisión de la fe algo nuevo. Nunca antes lo trabajaron. Que es la verdad revelada, está condicionada por mi inteligencia, por mi moral, pero también por mi instinto y sobre todo por mi inconsciente. O sea, si yo recibo la verdad, yo la recibo de acuerdo a algo que yo viví, de una vivencia que me marcó interiormente, que marca el concepto de familia, de padre, de madre, de lo que sea, toda la revelación en el fondo, tiene una carga psicológica a favor o en contra. Entonces me dicen que tú tienes un padre, la persona que ha tenido una linda experiencia de padre, decir, maravilloso tener un padre, como mi papá, guay, digamos. ¿Te fijas? Es bueno que dice San Pablo, lo que vimos, lo que tocamos, lo que vieron, lo que vimos, digamos, lo que tocamos, lo que experimentamos en otras palabras. Eso me hace posible entender qué es Dios. O, lo contrario, me predispone en contra. No, padre, autoridad, piensa lo que es la autoridad hoy día en el mundo, ¿no? Es como el signo de, el poder y la autoridad son lo peor que hay. ¿Cómo yo le digo que Dios es todopoderoso? Digo, guay, debe ser súper malo, digo, el poder corrompe, ¿no? ¿Se fijan? Si hay una mala experiencia, claro, la experiencia normal es que la autoridad abusa. ¿Qué pasa en la liberación femenina, en la emancipación? Dejar de ser esclavo. ¿Por qué? Porque la autoridad abusa, ¿no es cierto? No es la autoridad de Dios. No es como Dios la vive. Y es. Entonces dice, lo que tenemos que arreglar aquí es el plano natural. Si queremos transmitir la fe y no nos preocupamos del orden natural, estamos perdidos. Y eso es lo que está pasando hoy día. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos de transmitir la fe, no solo psicológicamente, en forma correcta, sino que también sabiendo que existe un subconsciente y que ese subconsciente tiene que ser sanado. O por otras experiencias ha sido mala, positiva, o no, nomás, no va a resultar. Va a ser muy difícil, claro, el Espíritu Santo puede hacer el milagro, digamos, pero normalmente no resulta. Dios, la frase que, el adagio que el Padre Quinteris siempre trae, ¿no es cierto?, es la gracia, en este caso la revelación, Dios es Padre, Cristo, etcétera, es la base que la gracia la supone, la sana, la perfecciona, la eleva, pero la presupone. Y el Padre Quinteris se especializa en eso. Trabajemos, dice, en los preámbulos de la fe. Hay preámbulos intelectuales, evidentemente, tengo que tener ciertas cosas claras ideológicamente,
hay preámbulos morales. Si yo estoy metido en, qué sé yo, en qué gremio de malhechores, digamos, de abusos o lo que sea, va a ser difícil que me entre la fe, digamos. Y acá, si tú quieres, Padre Quinten, le hable, habría que decir no solo al subconsciente, sino al afecto. El afecto no tuvo cabida en la iglesia. Era una cosa muy de cabeza y de voluntad, y no de calor, de afecto. Y cuando le atacan esto al Padre Quinten, pues justo lo que había hecho él es esto, digamos. Yo tengo que dar una vivencia de papá a las hermanas del movimiento. Tengo que mostrarles con la realidad, con el cariño que les tengo, digamos, para que entiendan después cuando yo les diga que el Padre Dios nos quiere, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, si tú quieres, el Padre, que no lo entendieron eso, porque preferían a una persona que diga lo que hay que hacer y punto. El Padre Quinten recurre en su explicación de la epístola perlonga, ¿no es cierto?, a San Francisco de Sales, que es el único santo que había, ¿no es cierto?, abierto esta puerta al afecto. Y San Francisco dice, mira, una fe sin calor de instinto, de querer, de afecto, digamos, es una fe que no tiene fuerza. Es como, decía, esto equivale, decía San Francisco, a ponerle al carruaje unos corceles, digamos, que lo tiran, digamos, mucho más que a fuerza de voluntad. O hay que hacerlo así. Y creo que ahí un poquito, digamos, les traté de resumir lo que significa esta misión del 31 de mayo. Y por eso yo he acentuado tanto que Schoenstatt tiene que tener mucho más cabida el protagonismo laical. Y que tenemos que vivir los laicos, porque no se trata de que los laicos actúen nomás, que estén laicos formados en esto, que estén viviendo la fe, que estén metidos en este mundo. Pero ahí entonces podemos transformar la política, los medios de comunicación, la realidad actual. ¿Te fijas? Estamos en una coyuntura, digamos. Dice, cuando el Padre habla, lean la plática del 31 de mayo, por favor, de nuevo, bien así. Al final dice, la Santísima Virgen está desvalida. Ella busca, ansiosa con su mirada, a quién enviar. Ella es el método, digamos, no puede aplicar otro método a la Virgen. Ella busca quiénes la van a ayudar a sacar adelante esta. Por eso el Padre habla de una nueva era mariana, esta nueva espiritualidad mariana, esta nueva visión de la Virgen también, esta nueva pedagogía de la fe. ¿Quiénes van a hacer lo que van a hacer? ¿Schoenstattianos bonitos, digamos? Yo creo que no basta. ¿Santos? Hay muchos santos. De los anacoretas, benedictinos, carmelitas, franciscanos, de todo. Todavía santos de esta otra onda no tenemos. Tenemos uno que fue beatificado, pero por estar en el campo de concentración, digamos, morir. En el fondo, eso es la categoría de los mártires. Yo creo que esto es lo que falta. Y yo creo que va a durar tiempo hasta que esto cambie. Son siglos, 20 siglos, 15 siglos, lo que ustedes quieran. Esto otro tiene que empezar de a poquitito, pero claramente. Si nosotros no trabajamos esto, va a ser un movimiento muy bueno, no malo. Pero como otro movimiento, hay muchos movimientos buenos. Y algunos que obras apostólicas mucho más grandes que las nuestras, mucho más contundentes. Nosotros pensamos en los catecúmenos, matrimonios, decenas de matrimonios que salen. Cantidad de países a hacer misiones, digamos, a vivir en otro. Nos ganan. Nuestra especialidad es otra. Pero esta especialidad es muy difícil. Cuando terminó el concilio, el Padre dijo, nosotros les hacemos más difícil la vida de la fe de la gente.
es más fácil cumplir cosas. Digamos. Y tienes que hacer esto, esto y esto. Listo. Y si no lo haces, confiésate. Y trata de hacerlo mejor. Esa es la misión del 31 de mayo. Ese es el legado, lo que hizo el Padre aquí, ahora ustedes, desde Bellavista. Da lo mismo que Bellavista esté en Chile o que esté en la Cochinchina, digamos. El santuario de Schoenstatt original está en Alemania. ¿Quiere decir que el movimiento alemán? No. Dio esta misión en Chile. Claro, la dio en Chile, como en Alemania dio el primer paso. Pero no significa que la misión es chilena. Muchos lo han tratado de reducir. Ustedes nosotros esto otro, nosotros este otro. Fantástico. Yo me quedo en Milwaukee, yo me quedo el 20 de enero aquí y el otro acá. ¿Ustedes quién se contratan? No han entendido nada ustedes, digamos. Los hitos son de todos nosotros y todos tenemos que vivirlo. Y si la fuente está en Schoenstatt, bueno, Dios quiso. ¿Quiere mandar a Dios que no lo haga? Eligió Lourdes. ¿Por qué eligió Lourdes? Porque se le ocurrió, digamos. ¿Porque eran mejores? No. ¿Por qué eligió Bellavista? Podía haberlo hecho en Argentina, digamos. Uruguay, claro. En Brasil, ¿por qué no? Lo hizo acá. No es eso lo que importa. Yo creo que ahí hay que acabar con nuestra mala concepción, digamos, aquí de Schoenstatt, de lo que son los hitos. Bueno, terminamos aquí. Quedaron muchas cosas en el aire, pero no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes o no. O ya es muy tarde ya. Yo quería, padre, preguntar, porque yo no conocía esta síntesis y quería saber quién la hizo. Que el 31 de mayo se puede resumir como como un Dios providente y una nueva forma de vivir y transmitir la fe. Porque normalmente se decía como pensar, amar, la cruzada es pensar, amar y vivir orgánico. No sé, yo lo expresé así. Lo otro también posible. Yo podría hablar del 31 de mayo como la cruzada del pensar, amar y vivir orgánico. Yo pregunto si es su síntesis. ¿Es suyo esta forma de presentarlo? Yo creo que sí, no sé. A lo mejor lo copié de otro lado, pero no conscientemente. No conscientemente. Porque me pareció además que es claro qué es lo que busco yo. O sea, una manera de ver la fe, una manera de vivirla y otra manera de transmitirla. Me parece que son los tres aspectos que si se tienen claro es como coherente la cosa. Y el motivo de hacerlo así fue esto que dicen mucho, hay que actualizar el 31 de mayo, no se entiende. ¿Cómo que no se entiende? ¿No se entiende esto? Bueno, vean a San Juan. Si entienden a San Juan, lo entienden. Cuando Juan te dice, mire, dice que amas a Dios, a quien no ves, pero no ama a tu hermano a quien ves. Eso es lo mismo que queremos nosotros. No estamos inventando la rueda. Pero perdimos el contacto con lo que pasó. Lo mismo la autoridad, suponte tú. La manera de vivir la autoridad en la iglesia durante siglos no es la que predicó el Señor. Es la de los reyes, de los príncipes, de los señores feudales. Recién ahora el Papa Juan Pablo, también el Papa Juan Pablo II, pero el Papa Francisco ha dado una batalla ya en esa línea más claramente. Otra autoridad, otra manera de vivir. No ha hecho toda la reflexión que ahí hizo el Padre Quentini. El Padre Quentini aquí lo hizo barriga para abajo, para el lado, digamos. Pero lo toca, lo está haciendo sobre todo, que es lo más importante. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Así. Padre, usted nos ha explicado claramente las tres maneras de concebir de la palabra fe. ¿Qué debemos hacer? Concebirla, vivirla y transmitirla. Usted mencionó igualmente que en los tiempos que vivimos resulta muy difícil, y eso sabemos todos, la educación de la niñez y de la juventud. Con toda su experiencia, con todo su aprendizaje, sus enseñanzas, ¿qué recomendaría usted a los padres? Sabemos que con el ejemplo se les puede transmitir la fe, pero como usted mismo ha expresado,
no necesariamente porque... ¿Qué significa el ejemplo? Con el ejemplo podemos transmitirle la fe. Significa eso, que los papás se portan bien, que son buenos, que son esto, es un buen ejemplo. Para nosotros el buen ejemplo que los papás hayan vivido en su historia personal de matrimonio la fe práctica en la divina providencia. Y que lo que enseñan a sus hijos sea ese Dios que los visitó cuando tenían 15 años, cuando tuvieron 20 años, cuando se casaron, cuando pasaron esto, lo otro, lo otro. O sea, la fe que transmiten hoy día no es la fe del Dios histórico. ¿Cómo es la fe primaria? ¿Qué fe tiene el pueblo de Dios? Es la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. No era una doctrina, una cosa que estaba... Después se hizo doctrina. Pero, ¿qué fe? Lo que vivió Abraham. ¿Quién le contó? ¿Cuál es el Dios que él encontró? ¿Te fijas? El Dios que le pidió salir de Egipto. Hacer toda una historia. Si nosotros como chuentatianos, como familia, como matrimonio, tenemos una vivencia real del Dios vivo en nuestra vida, tenemos que meter a los hijos en esa historia. De tal manera que ellos van a conocer, como decía, ¿no es cierto?, Jacob, el Dios de mi padre, Abraham. Y este Dios es el Dios de mi papá y de mi mamá. ¿Qué hizo qué? Hizo esto y esto y esto otro. Ah, es un Dios real, es un Dios presente. Y ese Dios está en tu vida. Fíjate, es distinta la manera de educar que tenemos que nosotros hacer en este espíritu. Y eso es lo que no ha entrado todavía. Por lo menos no suficientemente. Y no es culpa de los papás, es que no hemos hecho todavía la reflexión. Estamos teniendo recién los resultados, yo diría, negativos. Muchos de ellos. Tenemos que reflexionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por ese lado diría yo, digamos, es más difícil. Requiere mucho de los papás. Primero, no hemos hablado nada aquí de la fe práctica. La única manera de vivir la fe práctica es la meditación de la vida, digamos. Si yo no hago meditación de la vida, ¿dónde me voy a encontrar con el Dios de mi vida? Te fijas, yo puedo rezar la pequeña consagración, puedo ir al santuario, puedo hacer muchas cosas. Pero si no hago meditación de la vida, es difícil que yo esté realmente metido en esta manera de vivir la fe y que por lo tanto la pueda transmitir. Lo otro que está condicionado ahí, te fijas, es que haya un contacto muy personal de los papás y los hijos. O sea, porque la cosa se... Yo creo, cuando alguien me dice algo, si yo le tengo simpatía, lo creo fácilmente. Si le tengo antipatía, no lo creo. Tienes que probármelo muy bien para decir lo que me estás diciendo tú, que eres un tal por cual, digamos, no lo creo. Si una persona es mi confianza, pero claro que sí. Tienes que mostrarme que no. Entonces, eso supone una relación de los hijos y de los papás muy escasa hoy día, porque no hay tiempo, porque los papás no están en otras cosas. Es bien difícil la cosa. Y aquí, yo diría, no cuenta el tiempo material, porque yo puedo estar todo el día al lado de mi hijo. Pero lo que cuenta es la unidad de corazones, lo que nos queremos. Eso que se toca, se vive, lo que decía San Juan, yo encuentro, lo de San Juan lo encuentro genial, más claro imposible. ¿Qué es lo que hizo el Padre Quinte? Lo que nosotros vivimos con la hermana, la solidaridad de destino. ¿Qué me hablan del cuerpo místico así? ¿Qué es el cuerpo místico? El cuerpo místico, esto que estamos viviendo nosotros. Esta solidaridad que dice el Padre que está y que le dice, mira, ustedes esfuércense y yo voy a salir libre. Y él dice, yo me voy acá a esforzar también a vivir por ustedes. Y entramos en un juego de vida, de solidaridad. Ahora me dicen el cuerpo místico. Ah, lo entiendo. Yo sé lo que es el cuerpo místico. Si no, una teoría para allá, digamos. Así.
Padre, el Papa Francisco habla de la iglesia en salida y que también ser católico, cristiano hoy es dejarse, no una serie de prácticas, sino dejarse conducir por el Espíritu. La iglesia en salida y Schoenstatt en salida, ¿en qué se complementa, en qué se diferencia? Yo creo que si uno entiende bien, no le vamos a pedir al Papa Francisco que sea un perito kentenigiano, digamos, pero lo que él hace va derechamente en la línea de lo que quería el padre Kentenich. Lo que pasa es que lo entendemos a veces muy unilateralmente al Papa, porque él habla de ir a las periferias. Y normalmente todo el mundo entiende a los pobres, y él mismo lo acentúa también a los pobres. Pero hay periferias, él mismo lo dice, existenciales. Y nosotros creemos que hay una periferia existencial especialísimamente en la familia, porque es el nudo donde se dan los vínculos personales. Y lo que tengo que predicarle es de vínculos. Vínculo al Señor, digamos. Claro, yo lo puedo hablar del Señor, pero si no arado el terreno aquí, en esta ¿cómo se llama? Marginal, digamos, en esta realidad marginal, pobre, tremendamente pobre, que en la familia hoy día no voy a evangelizar. O sea, yo creo que es como entendemos al Papa. Lo otro que también creo que para nosotros es importante, yo no creo que el Papa quiera que todos hagamos lo mismo. Sería de locos, digamos. Él mismo reconoce los carismas de las comunidades. Si yo fuera franciscano, yo tendría tareas bien claras que hacer, digamos. Si yo soy de Civitanova, digamos, tengo que hacer ciertas cosas bien concretas. Si yo soy del Opus Dei, pero si soy de Schoenstatt, no voy a hacer lo del Opus Dei ni de las comunidades de catecúmenos. No es porque esté malo lo otro, porque mi carisma es otro. Y la iglesia necesita el carisma de todos. Ahora, la diferencia es que no le voy a pedir al Papa que lo haga, ¿no es cierto? Que dígame, este carisma es realmente fundamental. Ahí tenemos que estar nosotros convencidos de eso. Porque no vamos a pedirle a otros que crean eso. Los otros van a creerlo cuando vean 1, 2, 3 siglos, mira lo que hizo Schoenstatt. Ahora, el problema es que podemos perderle el carisma. Nosotros tenemos muy fuertemente la experiencia de un carisma perdido. ¿En quién? Lo saben, ¿no es cierto? Vicente Palotti. Vicente Palotti quiso algo, apostolado a los laicos, pionero del apostolado a los laicos, después murió Palotti y se acabó su carisma. También puede morirse el padre Kentenich y después viene la prueba. San Francisco de Sales fundó una comunidad, las visitandinas. Y estas visitandinas eran prácticamente un instituto secular. Y se lo cambiaron totalmente y hicieron de esa comunidad una comunidad contemplativa. Justo al contrario de lo que quería San Francisco de Sales. Esas cosas son históricas y puede pasar también en Schoenstatt. Y hay que ser realista. Por eso, ahora es una opinión personal, ¿no es cierto? Yo creo que el jubileo quedó en la mitad. Nosotros vimos lo que pasó, lo que se hizo, agradecimos, fantástico. Pero el padre decía más, digamos, hay que ir a las raíces, hay que enderezar lo que se ha torcido, hay que refundar. Y eso, por lo menos yo, ojalá me equivoque, ¿no es cierto?, no se ha hecho en la medida que habría que hacerlo. Tal vez alguno ha hecho algo. Pero cada comunidad tiene que refundarse. O sea, el carisma del padre Kentenich es demasiado contundente, digamos. ¿Qué somos los padres de Schoenstatt? Después de 50 años hay que ver si somos lo que somos, lo que tenemos que ser. Y eso, las federaciones, yo se lo he dicho mucho a las federaciones, mira, revisen, digamos, si estos son lo que el padre Kentenich pensó con la federación. Porque si no se van limando las cosas, se va reduciendo, yo digo, vamos jibarizando al padre Kentenich. Lo que decía la autoridad, el gran mensaje del padre Kentenich va en esa onda, la autoridad. ¿Y qué hemos hecho Schoenstatt en la iglesia y en el mundo por juzgarnos por una nueva autoridad? Fraternidad, igualdad, ¿no es cierto? Somos hermanos todos, hay que huir a
Claro que sí, todo es verdad. Pero si no arreglamos la autoridad no funciona. Y a pesar de que lo tenemos en las narices, por nuestros gobiernos, digamos, ¿verdad? O por nuestros empresarios, lo que sea, no lo entendemos. Lo que quería el padre Quente. Lo primero es que transformar la autoridad, digamos. Si yo no tengo un buen entrenador de equipo, el equipo no va a funcionar. Puede tener buenos jugadores, pero que realmente ganemos la liga de fútbol, eso depende del entrenador en gran parte, no solo del entrenador. Pero es clave. Y por eso hay que buscar un buen entrenador. Y nosotros tenemos que formar bien a los laicos. Formarnos los laicos bien a la altura de lo que necesita este cambio en la iglesia y en la sociedad. No basta con lo tradicional. Fíjense que, le puedo decir, no basta con la santidad. No se trata de eso. Si santos han habido de todo tipo. Y estoy seguro que van a haber muchos santos, digamos, de otro estilo al nuestro. Lo importante es que hayan santos a nuestro estilo. Y eso todavía no lo hemos probado. Está ahí Mario Iriarte esperando. Yo quisiera ver un matrimonio que pueda ser canonizado con todo el espíritu de Schoenstatt, ahí ya estaríamos mejor. Los únicos 2 matrimonios que en 20 siglos han sido uno solo, en las papás de Santa Teresita lo hicieron. Y el otro son matrimonios que son beatos, creo, los Quattrocchi de Italia, nada más. 20 años. Y eso tendría que ser... 20 siglos. 20 siglos. Y eso tendría que ser fruto de Schoenstatt. Así, bueno, hay muchas cosas que hablar de esto, te fijas. Pero ya la hora se nos fue.